Bien chicos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos ya a este ritmo latino, precisamente. Es que continuamos con la explicación de lo que es el boom latinoamericano y como lo habíamos anunciado anteriormente, lo que vamos a ver ahora es ese contexto difícil y complicado que pasa Latinoamérica en, digamos, desde la segunda mitad del siglo XX hacia adelante. Pero ojo, eso no significa de que no hubo problemas anteriormente, pero se agudizan mayormente desde la segunda mitad del siglo XX. Hay que tener en cuenta ese contexto porque Latinoamérica tiene una época de crisis, de convulsiones, pero sobre todo, chicos, son los efectos de la Guerra Fría. Profe, ¿qué es la Guerra Fría? ¿Que peleó con Chompa? No, hijito de Cristo, no, porque vas a pelear con Chompa. La Guerra Fría, acuérdate por tu clase de historia, la Guerra Fría es aquella guerra no declarada que se da entre Estados Unidos y Rusia. Para que me entiendas. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando acaba en 1945, ya con las bombas de Hiroshima y Nagasaki y Alemania es totalmente derrotada, el mundo se divide en dos. Estados Unidos sale como el gran ganador, pero el mundo se divide en dos, entre un Estados Unidos capitalista y una Rusia comunista. ¿Correcto? Y ambos países, si bien es cierto, nunca hubo una guerra declarada, ojo, nunca hubo una guerra declarada, o mejor dicho, una enfrentación bélica directa, pero sí movieron sus influencias para que otros países peleen entre sí. A eso le llamamos la Guerra Fría. Entonces, tengamos en cuenta de que la Guerra Fría comienza desde la segunda mitad del siglo XX entre estas dos impresionantes potencias que es Estados Unidos y la Unión Soviética, correcto, y como bien te menciono, no se da pues una lucha directa, pero sí manejan los hilos para que otros países se peleen, correcto, y más, Hollywood, el cine de los años 70 hacia adelante, resaltó mucho el tema de la Guerra Fría, en la cual pues el comunismo estaba totalmente, era el enemigo, y que Rusia también hacía su cine, pero no era tan popular como lo es Hollywood, en la cual decía pues, prácticamente que lo que hacía Estados Unidos también era mal. ¿Correcto? Pero ¿cómo afecta a América Latina? La idea, y acá tenemos que explicarlo bien, la idea de Estados Unidos era la siguiente: el comunismo o la influencia de la Unión Soviética no puede estar en Occidente. Yo no puedo permitir, dice los Estados Unidos, de que el comunismo o las ideas de izquierda estén en Occidente. ¿Correcto? O sea, no quiero que la influencia soviética esté en esa parte del continente. ¿Por qué? Porque pierdo mercados, pierdo economía y no me conviene, decía Estados Unidos. Entonces había que evitarlo a toda costa. Si por ahí atisbaba algún gobierno o algún régimen de corte comunista o de corte izquierdista, ¡plac!, había que cortarlo de manera inmediata, de raíz. Pero pasó algo, que no contaban con la astucia de los hermanos Castro, tanto Fidel y de Raúl Castro, en la cual para 1953 derrocan a Fulgencio Batista, que también hay que decir la verdad, Fulgencio Batista llevó a la isla a una total miseria, había un total descontrol, no solamente el tema de la corrupción, de la irregularidad, sino también había mucha explotación hacia el campesino, mucha desigualdad social también había. Entonces Castro, el corrupto y perezoso, y apoyado por el Che Guevara también, por Ernesto Che Guevara argentino, derrocan precisamente a Fulgencio Batista y fue el primer escollo para Estados Unidos. O sea, fue la alerta de Estados Unidos de que en un país latinoamericano ya haya una influencia de izquierda, obviamente apoyado por la Unión Soviética hacia Cuba, y que Cuba salió pues vencedor hasta ahora, ¿correcto? Hasta ahora. Y por más que Estados Unidos trató de retomar el control de la isla en la Bahía de Cochinos, en los primeros años de la década de los 60, que fue un total fracaso para JF Kennedy, precisamente por eso también que le costó la vida a John Kennedy, nunca pudo retomar el tema de la isla. Y es más, como decía Fidel Castro, hay que hacer que Cuba se convierta en una sin Vietnam también para Estados Unidos, y recordemos que Vietnam fue la guerra que Estados Unidos nunca ganó. Exacto, chicos. Pero no solamente esto pasó en Cuba, ¿qué pasa en Chile también? Como te había comentado, ya Estados Unidos dijo, ya perdí con Cuba, ya lamentablemente ya no puedo hacer nada con Cuba, por más que quiero intentar, ya no puedo hacer nada con Cuba, pero yo no voy a permitir que otros países tengan la influencia soviética, y mucho más también tengan el ejemplo de Cuba.
Pero para 1970 entra al gobierno Salvador Allende. Y te cuento que Salvador Allende también era de corte comunista, de corte izquierdista. Cuando Estados Unidos se dio cuenta, ¿qué? ¿Un izquierdista en Sudamérica? Imposible. Y lo que hace Salvador Allende, lo primero que hace es nacionalizar el cobre. Las empresas de cobre de Chile las nacionaliza. ¿Y quién crees tú que era el dueño de esas empresas? Nada más y nada menos que los United States. Encima que eres izquierdista. Encima me estás quitando mis empresas. No, olvídate. Y ya la CIA empieza a gestar todo un movimiento para derrocar a Salvador Allende. Pero había que tener pues un personaje, un títere, por llamarlo así, alguien al que le tengo que manejar los hilos para que haga lo que yo quiero y que no tenga la influencia de la Unión Soviética. ¿Y quién aparece por ahí? Aparece Augusto Pinochet. Y Augusto Pinochet, que en su momento fue la mano derecha de Salvador Allende, confabula todo, todo el golpe de Estado para 1973, exactamente un 11 de septiembre, esa fecha, un 11 de septiembre también que fue la Torre Gemelas, un 11 de septiembre del 73, tú vas a ver y de manera impresionante cómo las aeronaves empiezan a bombardear el Palacio de la Moneda, o sea, el Palacio de Gobierno, y empiezan a caer bombas y bombas con Allende adentro, y su familia adentro. Su familia llega a salir, pero Salvador Allende termina muerto. Y de esa manera, muerto Salvador Allende, y ya Augusto Pinochet toma el poder. Lo primero que hace Augusto Pinochet, ya de corte totalmente ultraderechista, nada de izquierda, es exiliar y también reprimir de manera muy brutal a todos los izquierdistas comunistas, o los que estaban acusados también de izquierdismo o comunismo. Se lo llevaron al Estadio de Santiago de Chile y ahí los eliminaron. Hasta ahora no se sabe nada de ellos, pero de esa manera también se ve la influencia de Estados Unidos para que el comunismo no llegue a Sudamérica. Pero eso solamente pasó en Chile, no. Jorge Rafael Videla también hizo lo suyo, hizo lo propio en Argentina. Y en Argentina había pues que evitar también a toda costa que un régimen izquierdista también esté avisorando por las partes de Sudamérica. Entonces aparece también Videla, y Videla en el 76 toma el gobierno, y comenzó de esa manera una dictadura y un gobierno no solamente autoritario, sino también muy atroz, también muy cruel, muy sanguinario, tanto así también que está documentado de que se empiezan a robar bebés, y bebés para un poco adoctrinarlos en el sentido de que el comunismo, el izquierdismo es algo pues malo, nocivo para la sociedad, y que de alguna manera pues ocasionó pues miles y miles de muertes. Y acuérdate que Videla, para contentar al pueblo argentino, organiza en 1978 el Mundial de Argentina, y Videla dijo: este mundial lo tenemos que ganar. Y cuando un equipo se tenía que enfrentar a Argentina, ese equipo no debía ganar la Argentina. ¿Y quién crees tú que en ese mundial enfrentó a Argentina, y teniendo el equipo rival el mejor mediocampo del mundo? Perú. Y Perú pues con Cueto, Cubilla, La Rosa, era un equipo. Se enfrentó a Argentina, y ahí viene pues la goleada de Argentina 5-0, que hasta ahora sigue causando bastante controversia de ese partido, porque por ahí dicen que fue un partido no tan normal, pero ante ese contexto de la dictadura argentina, y que Argentina tenía que salir campeón sí o sí, porque había que contentar al pueblo argentino, es que Argentina sale campeón en 1978. Pero también veamos otro caso, chicos, el caso peruano. En el caso peruano aparece el general Velasco Alvarado. Profe, ¿y Velasco es de derecha? No. Velasco fue de tendencia izquierdista. Es más, él hace la reforma agraria, pero sucede lo siguiente: como Estados Unidos dijo: ¡ay no! Acá en Perú, ¿what? ¿In my Peruvian? No. En Perú no puede haber tampoco tendencia comunista, ni a balas. Entonces, vamos a ver, ¿a quién podemos utilizar? Remigio Morales Bermúdez. Aparece el personaje de Remigio Morales Bermúdez, y se hace el golpe de Estado a Remigio Morales, a Velasco Alvarado, y termina de esa manera, de un solo plumazo, todo lo que estaba haciendo Velasco Alvarado, que con una reforma agraria que realmente también atrasó bastante al país, y hay que decirlo también con todas sus letras. Ahora,
Pero también en Colombia, la respuesta ante las intervenciones de Estados Unidos es de aquellos, aparecen las guerrillas como las FARC en Colombia y Sendero Luminoso acá en el Perú, que hasta ahora sigue siendo pues un lastre, digamos la piedra en el zapato para la sociedad peruana. Pero como te repito, el contexto de alguna manera es que Estados Unidos y la Unión Soviética empiezan a disputar entre sí para de alguna manera tener influencia cada uno en sus respectivas regiones. Y lo que hizo Estados Unidos es no permitir, pero nunca jamás, de que la influencia soviética llegue a Latinoamérica. Importante, chicos, ya habiendo visto todo el contexto del boom latinoamericano, y en ese contexto es donde escribe precisamente tanto Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, correcto, son los cambios en la técnica. Y cuando hablamos de la nueva técnica, la técnica latinoamericana, hablamos pues de la tendencia a abandonar la estructura lineal, ordenada de manera lógica, de la novela tradicional, la tendencia a subvertir el concepto del tiempo cronológico. Otra técnica impresionante que se da también es que busca abandonar los escenarios realistas de la novela tradicional porque los reemplaza con escenarios imaginarios. Aparece el realismo mágico, que es muy bonito. Igual también se reemplaza el narrador omnisciente en tercera persona y aparecen pues los narradores múltiples o los narradores ambiguos. Entonces vemos que ya empieza a darse los aportes del mundo latinoamericano que rompe con todo el esquema tradicionalmente que se veía. Otro también, algo importante dentro del mundo latinoamericano, es el mayor empleo de los elementos simbólicos. Lo real maravilloso, como te repito, y el realismo mágico aparecen ahí, y cuando hablamos pues de lo real maravilloso, estamos hablando pues de Alejo Carpentier, escritor cubano, en la cual cuando habla de lo real maravilloso es exaltar esa naturaleza que tiene Latinoamérica, esa naturaleza que tiene, y esa naturaleza que es real, es una maravilla. Pero es una maravilla, o sea, lo que hace Carpentier es que es algo real, es real, pero es una maravilla, maravillosa. Oh, maravillosa. En el realismo mágico es una realidad, pero que tiene magia, que tú ves, por ejemplo, en la obra de García Márquez, que es una obra espectacular, que te recomiendo que te la leas, 100 años de soledad. Léetela porque es un mate de risa, es impresionante. La obra bien ganó el Nobel también para García Márquez. Tú ves como Remedios de la Bella de la nada empieza a volar, porque es una realidad mágica. Entonces se ve precisamente esas técnicas tanto de Carpentier como de Gabriel García Márquez. Y los temas constantes que se da dentro de la literatura del boom latinoamericano, pues es la fusión de lo real, lo fantástico. Hay una necesidad de crear una literatura distinta, totalmente distinta a los cánones europeos, ¿correcto? Y se aborda mucho, chicos, y por favor jamás se olviden, se aborda mucho el problema moral, el psicológico y el social. De igual manera, en el tema del tiempo, que es fundamental, chicos, en el tema del tiempo, es que se rompe con los planos de alguna manera temporales tradicionales. Por ejemplo, hay una mezcla entre el tiempo pasado, el tiempo futuro. Hay un tiempo estático que consiste pues que ese tiempo cronológico también se detiene, fluyen los pensamientos, los personajes. Hay un tiempo invertido también, que es un gran aporte técnico dentro del boom latinoamericano, que es un poco el más contradictorio, porque es un ejemplo de considerar el día como la noche como uno solo. Entonces ese tipo invertido, que de alguna manera sacó un poco de los cánones de lo establecido, es lo que manda, es lo que aporta el boom latinoamericano. El tiempo se percibe como algo cíclico, ¿correcto? O sea, aparece distorsionado para que pueda repetirse de manera pues n veces, ¿correcto? El famoso, el mito del eterno retorno, un poco parafraseando a este gran filósofo Mircea Eliade, pero ese es, digamos, el manejo del tiempo dentro de lo que es el boom latinoamericano y las principales técnicas narrativas, ¿correcto?, que se dan dentro del boom. Y de esta manera, chicos, acabamos este tema apasionante del boom latinoamericano, porque como te repito, no solamente aparecen grandes escritores, sino que estos escritores lo que van a hacer es hablar cómo es el latino. Y al ritmo de esta música latina, que es impresionante también, es que damos fin a esta clase. Nos vemos, chicos, hasta la próxima. Saludos.